8:07 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:07 hora de Venezuela. Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva sobre todos esos temas que son noticia. Gaby, feliz mañana, bienvenida. Hola, feliz mañana también para ti y para todos, Marjorie. En el tapete, esta noticia en pleno desarrollo, hoy está prevista una reunión en Arabia Saudita de representantes de Estados Unidos con representantes de Rusia, pero con la exclusión de funcionarios de Kiev y de las grandes potencias europeas para abordar el posible fin de la guerra en Ucrania, que es lo que quiere la actual administración. Quisiera que nos pusieras en contexto sobre esta noticia y sobre todo sobre las alarmas que advierten algunos internacionalistas. Estamos compartiendo con ustedes imágenes en vivo de este encuentro. Si bien yo retomaría lo que dijo hace algunas horas el presidente de Finlandia, que hay décadas en donde no pasa nada y semanas en donde pasan décadas. Estas semanas pareciera que se van a convertir en décadas en política exterior, no sé si para bien, no sé si para mal, pero en definitiva se están moviendo todas las fichas que no se movieron, por ejemplo, cuando hablamos del conflicto Gaby, entre Rusia y Ucrania. discúlpame la Me interrupción, ya vamos a analizar, si quieres vamos a compartir el audio y puedes hacer la traducción simultánea para Ok, ver qué claro, se está cómo abordando no. en este encuentro en vivo. Sí, vamos a hacerlo. We're not going to pre-negotiate an end to this conflict. These are the kinds of things that Vamos have a to happen through negociar hard el and fin de este difficult conflicto. diplomacy in closed rooms over a period of time. What's important to understand is two things. The first is the Lo only leader in importante the a world entender es who can make this happen, who can even bring people together to begin to que talk about hay it in a serious muchas way, is personas que President puedan Trump. hacer que He's esto the only one in the suceda. world that can do that right now. The second thing I would say is that in order for a conflict to end, everyone involved in that conflict has to be okay with it. It has to be acceptable to Tienen que them. estar de But acuerdo. we have to Para que understand that este it's been conflicto 3.5 termine, years cada una de las partes involucradas tiene que estar de regularized acuerdo. contact between the United States and Russia, and in some cases between any of the participants in this Y conflict and no Russia. solamente entre So the Rusia y goal of Estados Unidos, today's sino meeting is to también sobre follow up on the otros, phone call the los demás president had a week actores. ago and begin to establish those lines of communication. The work Estamos ahead today estableciendo is the esas first líneas de step of a long comunicación and desde la difficult semana journey, but an pasada. important one. And President Trump is committed to bringing an end to this conflict. Y el As he said presidente when he Trump se campaigned ha for president. comprometido a poner And he fin a wants it este to be end in a conflicto way that's fair. He wants it to end in a way that's y quiere sustainable que and termine enduring, de una not manera that leads to justa another conflict y in 2 or también 3 years. realista. That's not going to be easy to achieve, but he's the only one in the No world va a that ser can begin fácil de that process. alcanzar, Donald Trump is the only leader in the world that could initiate pero that el presidente process, Trump and today was es the el first step único que ha in iniciado este that proceso. process. Is sanctions relief going to be involved in any of this normalizing or trying to more level set relationship between the U.S. and Russia? Did the Russians bring up sanctions relief in the meeting today? Well, sanctions are all the result of this conflict. There are sanctions that were imposed as a result of this conflict. And so Bueno, I would habla say de to you that sanciones que se han dado in como order to bring an consecuencia end to del any conflict, there has to be concessions made by all sides. Gaby, We're not vamos going a to para determine retomar. what those que are. fin a un We're conflicto not, hay que certainly not hacer going to negotiate concesiones. this today De or eso in a quiero press hablar, de las conference for that concesiones. Vamos a matter. retomar el tema And de there are other discusión el día de parties hoy. actually. Ha despertado polémica y quizás rechazo que se establezca esta conversación directa entre Estados Unidos y Rusia. Y vemos al secretario de Estado de este país, Marco Rubio, sin la presencia de un elemento importante de Ucrania, de sus funcionarios y también de estas grandes potencias europeas. ¿Por qué dejarlos afuera en esta negociación cuando está en riesgo su futuro, el futuro de su país? Bien, yo creo que la posición que ha adoptado Estados Unidos es justamente hacer lo contrario a lo que se venía haciendo. Durante varios años se reunía Estados Unidos con la administración Biden, Europa sobre todo como la principal voz cantante y Ucrania. Y durante todo ese tiempo no se alcanzó ni a avanzar en lo más mínimo dentro de la negociación. Por lo que no tengo el contexto entero de estas declaraciones que está dando completamente en vivo, el secretario de Estado dice, ahora estamos abriendo otras líneas de comunicación. Al presidente Trump se le criticó porque primero hizo la llamada a Vladimir Putin y luego a Volodymyr Zelensky. Estados Unidos y Ucrania estuvieron hablando todo el tiempo
durante todo el proceso. Con Rusia no se había hablado. Me imagino que el approach que hace el presidente Trump es, bueno, voy a hacer lo contrario, voy a oír a la otra parte para ver y para entender y para abrir estas líneas de comunicación. Obviamente el resultado no lo conocemos ni tú, ni yo, ni incluso los analistas que están allí. Pero si se lograra de verdad el fin del conflicto, sería importante y sería en definitiva el fin de esas muertes de tantos jóvenes. Obviamente, entender que darle concesiones a Rusia, darle terreno a Rusia, le va a lesionar a las democracias de Occidente, sí, en definitiva sí, pero hablan de un approach realista. Y adicionalmente el presidente Donald Trump ha estado diciéndole a Europa, ustedes tienen que responsabilizarse con más dinero y con más compromiso en su seguridad, porque sabemos que Estados Unidos paga gran parte de esta fiesta, no solamente le pagaba directamente a Ucrania, le mandaba armas y le mandaba dinero a Ucrania, sino que adicionalmente es el país que más aporta a la alianza de la OTAN. Y por tanto Estados Unidos dijo, lamentablemente ya esos tiempos cambiaron. Entonces, en Europa hay mucha resistencia porque dicen, no solamente no nos invitaron a estas conversaciones, sino que adicionalmente a futuro nos pueden obligar a pagar la fiesta, a pagar la factura. Pero Estados Unidos la ha venido pagando durante todo este tiempo. Obviamente es muy complejo, es un pensar completamente fuera de la caja. Obviamente Ucrania no puede resistir, ni la OTAN puede resistir sin Estados Unidos. Lo decía muy claro el presidente de Ucrania en una entrevista que le hacían este fin de semana. Si Estados Unidos llegase a retirarse de esta alianza transatlántica para la seguridad mundial, Rusia comenzaría a avanzar y se iría comiendo poco a poco a cada uno de los países que lo rodea, y eso es una realidad, y Estados Unidos también aprovecha esa realidad. Sobre eso quisiera profundizar, Gaby, porque vamos a hablar de Ucrania. Ucrania está establecido desde el punto de vista geográfico muy estratégicamente, con salidas a puertos importantes del mundo, y además es conocido como el granero del mundo. ¿Qué significaría para el resto del mundo que Rusia se apoderara de esos territorios de Ucrania? Porque ellos hablan de ponerle fin a esta guerra de manera justa, pero ¿cómo se puede interpretar la justicia cuando han habido tantas muertes de civiles y si Rusia se queda con lo que ha esperado hasta ahora, que es ese territorio? Claro, y ahí es la gran preocupación mundial, porque no solamente es el terreno físico que actualmente Rusia ocupa, porque la invasión está allí y ahorita los rusos tienen más fuerza en esos territorios, sino el ejemplo que le daríamos al mundo, la marca que quedaría al mundo de tú puedes invadir y quedarte con la tuya. Ese es el gran tema aquí. Y por eso hay tanta resistencia de los países con razón. ¿Qué sucede? Se ha alargado tanto tiempo el conflicto, Rusia no va a ceder, el desgaste va a ser infinito, una guerra sin fin que puede alargarse 10 años. Realmente Europa tiene la capacidad de resistirla, porque está bien ese granero del mundo y lo que sucede en Ucrania, pero la verdad es que en materia energética, en materia alimenticia, Europa está sufriendo todos los días esas consecuencias. Y si bien de la boca para afuera pueden decir, Rusia no se puede quedar sin nada, hay que seguir apoyando a Ucrania, ¿hasta cuándo tú aportas a un barril sin fondo en donde no se va a ganar el conflicto? Es una realidad. La población europea, más allá de sus líderes, puede decir, oye, sí, me encanta seguir protegiendo a Ucrania, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir pagando una factura de electricidad carísima o teniendo problemas con la alimentación? Es el golpe o el choque de realidad que apuntan en Estados Unidos. Y adicionalmente, los que pagan taxes aquí en Estados Unidos dicen, ¿hasta cuándo voy a seguir aportando millones de dólares a un conflicto que no entiendo, que no choca con mis fronteras, que no tiene nada que ver conmigo? Eso, cuando lo ves desde el punto de vista de las poblaciones, es completamente distinto, pero a la vez estás hablando de la seguridad mundial. Entonces, alargar el conflicto va a salir muy caro
a los pueblos de Europa y a los pueblos de América. Y adicionalmente hay quienes dicen, e incluso Vladimir Zelensky dijo que él sí estaba dispuesto a sentarse a negociar con Putin y ceder algunos terrenos. Obviamente, los que son, por ejemplo, los primeros que fueron invadidos dicen que tienen más población rusa que ucraniana. Sería muy doloroso, pero podrían formar parte de la negociación. Y otro de los puntos importantes es si Ucrania definitivamente se puede adherir a futuro a la OTAN. Europa ha estado protegiendo esa adhesión de Ucrania a este movimiento de seguridad mundial, pero hay quienes aseguran que nunca ha cumplido los requisitos necesarios. Tiene que tener una economía con una fortaleza importante, tiene que cumplir una cantidad de reglamentos de transparencia que no cumple, porque Ucrania no solamente tiene problemas de corrupción hoy, sino que las ha tenido incluso en el pasado, antes de la invasión rusa. Y adicionalmente no tiene esa fortaleza para convertirse en un aliado de la OTAN. Entonces hay quienes dicen quizás cede un poco menos de terreno y cede a no pertenecer a la OTAN, pero un compromiso de los europeos de protegerla como una nación hermana, o sea, con otro tipo de dispositivos. Todo eso se va a empezar a estudiar para, en definitiva, ponerle freno a este conflicto. Que las cosas que tienen que ver con la guerra nunca son justas y nunca se dan como debería el deber ser. Creo que eso ha pasado a lo largo de la historia. Hay quienes dicen que estaría Estados Unidos en terreno árabe negociando con Rusia para repartirse como quedaron en la Segunda Guerra Mundial, que si los países del este se los llevaron los comunistas y el hemisferio occidental se lo llevaron las democracias. No sabemos si eso va a ocurrir, porque además estamos hablando de solo Rusia. Y adicionalmente Europa sí tiene que tener un compromiso, e incluso Vladimir Zelensky decía que los europeos tienen que crear una fuerza de combate europea para que las decisiones se tomen en Europa y el futuro lo puedan decidir ellos mismos. Ojalá entonces Europa también pueda crear esas fuerzas de combate y que en definitiva se puedan autoproteger de una manera más eficiente para que no tengan entonces que depender de Estados Unidos o de Arabia. Sin embargo, yo creo que esas alianzas a nivel mundial van a mantenerse, solo que hay algunas fichas que se van a mover y algunos sacrificios financieros que va a tener que hacer Europa a partir de este momento, luego de esta negociación. Y adicionalmente, rápido, porque también es importante, Marco Rubio no solamente está por el tema de Rusia y Ucrania, sino también por el tema de Israel. Recuerden que el presidente Trump ha planteado que la franja de Gaza sea ocupada o sea reconstruida por Estados Unidos. Hay resistencia de varios países árabes, sin embargo, eso se está hablando también durante esta semana, porque muchos palestinos podrían ser acogidos por Jordania, por Egipto. No sabemos si Arabia Saudita quizás le dice, no, que no sea Estados Unidos, sino un país árabe el que ponga orden en la franja de Gaza. Terminen con el grupo terrorista Hamas, que adicionalmente no solo ataca a Israel, sino que tiene oprimido al pueblo palestino, para comenzar entonces a sentar las bases. Sin embargo, los países árabes van a insistir, y eso también sería importante, en la creación de un Estado palestino, para que no solamente se le dé la razón a Israel, sino que también los palestinos puedan tener un lugar en el mundo. Si todo eso comienza a avanzar, va a ser significativo y, como te decía, van a pasar en apenas semanas décadas de historia luego de estos planteamientos y todas estas conversaciones que están en pleno desarrollo. Bueno, una agenda bastante apretada e informaciones importantes que seguramente saldrán de estos encuentros, Gaby. Me gustaría hacer la transición a otro tema de interés y tiene que ver en este caso con Venezuela. Por un lado, vemos a Edmundo González Urrutia en esta gira por Alemania, y por el otro, en Venezuela, Nicolás Maduro haciendo todo el protocolo para intentar reformar la constitución de nuestro país. Quisiera que nos pusiera en perspectiva con respecto a lo que está pasando en medio de un llamado para elecciones regionales, unos a favor, otros en contra del proceso. Sí, bueno, voy a iniciar con esa gira europea importante que está haciendo Edmundo González Urrutia. Se reunió
con la máxima autoridad de la Corte Penal, el que lleva el caso, el fiscal Karim Khan, obviamente diciendo vamos a respetar los lapsos, pero aquí estoy, y seguramente le ha podido dar más indicios, más evidencias, por lo menos de manera verbal, a esta autoridad, y es importante que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, también reconoció este encuentro, es decir, lo hizo oficial, no fue que se encontraron en un pasillo, sino que el fiscal que está justamente descifrando todas esas violaciones y esos crímenes de lesa humanidad, le da un carácter oficial al presidente electo de Venezuela. Eso es muy importante. Y adicionalmente, Edmundo González Urrutia, en Múnich, en la Conferencia de Seguridad Mundial, allí, Marjorie, se identifican y se analizan las máximas amenazas mundiales, y entre esas máximas amenazas mundiales está Venezuela, reconocida como un factor desestabilizador de la región y como un aliado de Irán y de Hezbollah y de los grupos terroristas del mundo. Esa reunión en donde Venezuela entonces pudo tener voz, la junto rápidamente con lo que decía el líder del Comando Sur de Estados Unidos, a través de las reuniones del Congreso y todos los informes que entrega, en donde definitivamente reconocía el carácter dictatorial de Nicolás Maduro y sus alianzas con estados perversos, estados malvados, que los alientan justamente a avanzar, por ejemplo, en zonas como el Esequibo, o para reprimir a su propio pueblo. Cuando lo ves así, lo entiende Europa, lo entiende Estados Unidos como Nicolás Maduro, no un simple dictador como el dictador cubano, sino como un parte de ese eje del mal y de los competidores o de los enemigos de las democracias del mundo. No sé si eso avance, porque Estados Unidos va a estar bien ocupado con todas estas reuniones, pero aliar a Venezuela con Irán y escuchar a Marco Rubio durante su visita de Israel decir que Irán es la semilla de todos los males del Medio Oriente y de gran parte del terrorismo del mundo, y que ellos tienen que apuntar a acabar con eso, también entonces nos podría dar cuenta de que a futuro se puedan tomar acciones específicas. Él también estuvo en Ginebra. La alta comisionada para Asuntos Exteriores de la Unión Europea habló de una posibilidad de diálogo. Edmundo González, bueno, está haciendo esta gira. Por otro lado, ya en materia interna, esta reforma constitucional lo que busca es que sea muchísimo más sencillo tener fraudes como el del 28 de julio. Reformaría completamente el sistema electoral venezolano y reformaría la forma en que se gobierna y en la que hay ciertos respiros a través de municipios o a través de estados de Venezuela. En cualquier nación moderna es tan importante el gobierno local como el gobierno central. ¿Qué sucede? Esos tres niveles, municipal, estatal y el Ejecutivo Central, que es como actualmente Venezuela funciona, se le va a crear el cuarto, que sería ese poder comunal, y ese poder comunal nunca depende de las localidades, sino que hace pequeños funcionarios, pequeños jefes en su mundo que dependen de un gobierno central, y que en definitiva desdibuja lo que es el carácter del gobernador o del alcalde, que es mucho más cercano y que adicionalmente da diversidad política al país, porque ponemos el ejemplo de la alcaldía de Chacao. Como la queramos ver, al final los ciudadanos de Chacao se sienten que tienen a un líder que no necesariamente se parece a Nicolás Maduro, y ese respiro lo han tenido durante décadas, como no lo ha podido tener otra región del país. Eso desaparecería y lo tenemos que entender así, y adicionalmente ese poder comunal se haría más importante. Esto lo votaron los venezolanos en contra cuando Hugo Chávez estaba vivo y no quisieron que esto fuera así. Solo se ratificó el tema de la elección indefinida, pero ellos van a fortalecer justamente todo eso para desdibujar y que todo dependa del poder central. Eso es gravísimo, Marjorie, es retroceder a
la época justo antes de incluso varios presidentes en donde, por ejemplo, nombraban al gobernador, lo nombraba el propio presidente, es decir, un carácter totalmente presidencialista o del Ejecutivo Central, el que lleva todas las decisiones. Y veíamos cómo Nicolás Maduro primero se refería a ese tema y después decía, no, bueno, en eso yo no me meto, eso es Diosdado, es decir, ratificando su carácter de jefe político máximo, es decir, si se hace esta reforma constitucional, Diosdado Cabello es el que va a decir quién está en qué región. Eso sucede de cierta manera en Venezuela, pero que ya sea oficial como una constitución es bueno. Hacer el autoritarismo a imagen y semejanza de Nicolás Maduro y bueno, sería lo más peligroso. El tema aquí es si la oposición tiene un plan para revertir esto, ¿puede participar en esas elecciones? No lo creo porque no hay un sistema electoral que lo haga. No tiene manera de activar a todos esos testigos que tampoco va a poder activar en las elecciones regionales. Además, no entiendo cómo convocan en abril elecciones regionales cuando están haciendo una reforma constitucional que va a desdibujar todos esos cargos. Ellos están apuntando a avanzar internamente en lo que más puedan para tener el control absoluto del país, que ya lo tienen lamentablemente. Y el tema aquí es que dejan a la oposición venezolana o a los que quieren una libertad sin margen de acción. Ellos ahorita están otra vez en un punto de fortaleza y van a avanzar todo lo que puedan mientras Estados Unidos ni los países de Europa presionen demasiado. Así que estamos otra vez viviendo aguas turbias en Venezuela y ellos, si se los permiten, van a avanzar, en 90 días van a entregar ya no un borrador, sino el carácter definitivo de esto, harán la constituyente o de una vez harán un referéndum aprobatorio para que pase como Nicaragua, que en enero acabó con una nueva reforma constitucional que dejó a la sociedad civil sin ningún margen de acción y sin ninguna libertad. Gaby, gracias por toda esta explicación y por todo este análisis, por tus perspectivas el día de hoy sobre todos estos temas que son noticia y en especial por traernos este adelanto de la importante reunión que tiene Marco Rubio con el representante de Rusia en Arabia Saudita. Imágenes en vivo, nosotros estaremos compartiendo con ustedes otros detalles. Feliz día para ti, Gaby. Un abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Era nuestra compañera Gabriela Peronzo acompañándonos el día de hoy en Perspectiva. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por este que es su canal VPI TV.